University of Goldwich, directora del programa de Género y Derecho, Justicia Social de la Universidad Alberto Hurtado y pertenece a la red de abogadas feministas de Advocate. Eso. Bien, muchas gracias. Bueno, cordialmente están todos aquí invitados a reescuchar esta segunda charla por medio de esta plataforma virtual, en la cual vamos a presentar a nombre del Cabildo de la Plaza de Recreo, el cual nace a raíz de los hechos ocurridos desde el día de 18 de octubre, en el cual gestionamos comunalmente la presente charla, la cual se enmarca dentro de estas tituladas Recreo Conversa por una nueva Constitución, en la cual nosotros nos enmarcamos y llevamos la batuta del apruebo y votar convención constituyente. Bien, unos datos previos. El primero es que se les recuerda a todos los vecinos, vecinas, que pueden seguir difundiendo nuestra campaña de recolección de alimentos y de aportes monetarios. Esto es por medio en virtud de la campaña de ayuda que estamos realizando desde la fecha de junio, en la cual a vecinos de nuestro sector no se le han llegado cajas del gobierno y nosotros decidimos movilizarnos ante tal situación y cumpliendo medidas sanitarias estrictas hemos llevado cajas con víveres, cosas de insumos básicos para aquellos que no pueden costeárselo, en especial en estas fechas. También se les recuerda que la próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener al profesor Cristian Viera conversando dentro de estas charlas. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Plaza Recreo, en Facebook, Cabildo Plaza Recreo, y en Instagram, Rem Quinta. Así que, tras eso, vamos a decir que las preguntas las pueden realizar por medio del chat, en la cual se van a ir enumerando y se van a hacer de acuerdo al orden de tiempo que se van planteando. Y en vistas de la cantidad y la profundización de las mismas, se verá la posibilidad de que algunos vecinos o vecinas puedan realizar sus preguntas con audio y video encendido para hacerlo más humano, esta posibilidad. Así que eso, doy pase cordialmente a nuestra invitada primera, Lieta Vivaldi, que nuestra compañera Josefina ya dijo quién es y su trayectoria, su carrera. Así que eso, bienvenida. Oh, muchas gracias. ¿Nos pueden dejar compartir pantalla, que preparamos una presentación entre las dos? Creo que me tienen que habilitar para poder compartir. Ahí nuestro host. Sí. Y a mí también, porfi, porque después para ir pasando las dos a medida que vamos hablando. O de repente cuando yo termine, también ahí cambiamos de quién. No sé si pueden manejar más de una a la pantalla. ¿No les deja compartir pantalla? No todavía. No. A ver. Para quien es anfitrión, abajo hay un símbolo verde al medio y ahí aparece como múltiple sharing, si es que está en inglés, o como Compartir permitir la pantalla. opción. Claro. Sí, solo que no sé por qué no es. Giorgio, puedes posarte en el nombre de Ah, ya. Lieta y ahí aparece habilitar como hospedador. ¿Hacer hospedador? ¿Te posas donde dice Lieta? Sí, ¿le pongo como hospedador? Sí. Claro, para que pueda compartir. Ya. Ahí sí. Sí, súper. ¿Sí? Sí. Genial. Ya. Ya. Entonces, bueno, ustedes ya más o menos saben qué es una constitución, pero lo voy a repetir, pero estamos, la verdad, ante un momento bastante histórico, no solo de cambiar la constitución, sino de, por primera vez, incorporar el género
es incorporar una perspectiva feminista, y vamos a ver que eso es importante tanto en el proceso mismo de cambio, como en el contenido de la misma. Entonces, como les comentaba al principio, yo voy a hablar un poco de algunas directrices para pensar una constitución feminista, pero todo esto desde la base que la idea es ir construyendo juntos el contenido de esta constitución. No es que yo les voy a decir cómo debería escribirse, ni mucho menos, porque la gracia es un poco ir discutiendo los detalles después juntos, digamos, pero más o menos algunas cosas que me parecen relevantes. Y en ese sentido, decir que la Constitución, como dice acá, viene de constituir este mecanismo a través del cual el pueblo se da una organización social. Entonces, si uno piensa que son los valores, los principios, derechos, etcétera, pues ahora, en este momento, adolece de legitimidad y de representatividad. Y eso se traduce no solo en que su origen fue súper fraudulento, etcétera, como ya sabemos, sino que también los principios que recogen no están de acuerdo a nuestra sociedad actual. Y por eso es tan importante también que las mujeres por primera vez vamos a tener una participación real en esta constitución. Ahora también podemos preguntarnos si realmente todas las mujeres vamos a estar representadas, o la diversidad sexual, etcétera. Aquí tampoco basta con que hayan puras mujeres de la super elite ahí que quizás no van a tener, no necesariamente por ser mujer, obviamente van a representar los intereses de todas las distintas personas que vivimos en Chile, pero sí garantiza más diversidad y más representativa. ¿Y ahí cómo las logramos más? Eso después lo va a hablar Valentina, cómo en el proceso mismo podemos ir asegurando mayor representatividad. Y esto es súper importante, que la Constitución tiene dos grandes partes. Una parte es la parte que se llama dogmática, que son los valores, los principios, los derechos, los deberes del ciudadano, y la otra parte que es la orgánica, y es súper clave, y muchas veces se fija en la primera nomás, uno se fija que hayan ciertos derechos que estén establecidos, pero no se fija en cómo se va a organizar el Estado y cómo vamos a hacer que estos derechos sean finalmente exigibles. Y esa parte, hay un autor argentino que se llama Gargarella y le denomina la sala de máquinas de la Constitución, en el fondo, todo donde se engrana toda la Constitución, y es igualmente relevante que en esa parte haya perspectiva feminista y perspectiva de género, porque necesitamos, por ejemplo, que las mujeres realmente estemos en paridad en los distintos órganos del Estado. Si pensamos cuántas mujeres hay, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, han habido 4 en toda la historia, si es que queremos que siga el Tribunal Constitucional, esa es otra conversación. Pero, digamos, también el excesivo presidencialismo, hay una serie de principios que están en la Constitución que tendríamos que pensarlo, o cómo hacemos que podemos dejar derechos muy bonitos presentados, pero si no tenemos cómo el Estado no se compromete a prestaciones activas al respecto, y eso sí que podríamos dejarlo amarrado en la Constitución, estos derechos no van a servir de nada, vamos a tener un catálogo lindo de derechos nomás. Entonces, por eso esta parte orgánica es súper importante de repensarla. Y bueno, ¿por qué la Constitución es relevante? Ya lo hemos, o sea, un poco lo dije, pero es el orden valórico, entonces es como nuestra carta de ruta, y siempre Kelsen habla de la pirámide, en el fondo está arriba la Constitución y inunda, digamos, todo el resto de las leyes. Entonces ninguna legislación normativa puede ser contraria a esta Constitución, así de clave es. Entonces una vez se dice que no nos afecta en nuestra vida cotidiana, etcétera, no, porque la verdad ya hemos visto que se ha transformado muchas veces en un tope para hacer cualquier cambio en pos de cambiar el sistema neoliberal, patriarcal, etcétera, y dicen, no, es contrario a la Constitución, es contrario. Entonces ya vemos que se choca permanentemente. Como dice ahí está supremacía constitucional, y lo otro que ha sido importante es el rol del Tribunal Constitucional, que se ha convertido también en un perpetuador del statu quo, porque cada vez que también se han tratado de hacer cambios, establece que no es constitucional. Por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, ya era una ley bastante limitada, y el Tribunal Constitucional, al revisar la ley, estableció que la objeción de conciencia, que era solamente para personas, la amplió a personas jurídicas, es decir, instituciones pueden tener conciencia, así de ridículo, pero se transforma en una tercera cámara, entonces cambia el sentido de las leyes, lo cual jamás debió ser pensado así. Un tribunal constitucional, su rol es justamente defender la Constitución, de que los derechos ahí consagrados no se pasen a llevar, pero vemos que el uso que se le da hoy en día es más bien frenar cualquier cambio al sistema. ¿Y por qué una Constitución feminista? Como hablaba un poco, el derecho en general ha excluido el género, y ha excluido a las mujeres. Las mujeres hemos estado relegadas más al ámbito privado históricamente. Si pensamos en la misma Revolución Francesa, hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano, y ahí, bueno, a Olympe de Gouges, creo que se pronuncia, le costó la vida a hacer una vindicación de los derechos de la mujer, y porque ella dijo, claro, ¿cómo hablamos de los derechos del hombre ciudadano y no estamos incluyendo a las mujeres? Entonces, realmente la igualdad, fraternidad, solidaridad,
no estuvimos incluidas ahí desde la historia. Y eso no es solamente algo histórico, que sí tiene ya mucha importancia, sino que se traduce en qué derechos o no están reconocidos. Entonces, por ejemplo, esta neutralidad, el derecho dice somos neutrales, la verdad no favorecemos a nadie, no es así, porque al invisibilizar ciertos derechos que son más propios, digamos, de las mujeres, se profundizan desigualdades. Por ejemplo, y esto es súper importante, no basta lo que dice acá que la igualdad formal, que les voy a explicar un poco que está la igualdad formal, que es una declaración de que hombres y mujeres somos iguales. Es muy bonito, pero si no hay medidas afirmativas, si no hay materialmente igualdad, no sirve de nada. Nos quedamos con un artículo, hoy en día dice la Constitución, o una modificación en el año 99, que incluyó por primera vez la palabra mujer. Hay una vez que la Constitución, en toda la Constitución, dice una vez mujer, y fue una reforma que se hizo el año 99, sino antes estábamos totalmente invisibilizadas. La Constitución tampoco habla de niños, niñas y adolescentes, no habla de diversidad sexual tampoco. Pero lo importante es que si se invisibiliza, por ejemplo, el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, es como si no existiera, y a eso es lo que sostiene la vida. Ahora, más que nunca en pandemia nos hemos dado cuenta. También, por ejemplo, la perspectiva feminista en el derecho a la salud. ¿Quiénes somos la mayoría que cuidamos a gente enferma? Finalmente somos las mujeres. La salud sexual y reproductiva afecta principalmente también, una vez más, a las mujeres. Pero al parecer, no sé cómo si se entiende, o sea, al mostrarse como neutral, al final esas como un poco, se van profundizando desigualdades porque se invisibilizan las realidades distintas de mujeres y de diversidad sexual, y en el fondo la persona que está representada ahí es un hombre blanco de cierto poder adquisitivo, etc. Y ahí está la raíz androcéntrica en el derecho, que vemos que el hombre es el centro de la medida de las normas. No sé si ustedes ubican en el Código Civil, hay un artículo que habla de cómo ver la responsabilidad, y la responsabilidad óptima es la del buen padre de familia, lo dice así. O sea, todavía al día de hoy vemos que el hombre es la medida de un buen comportamiento. Entonces, así se refleja digamos, en nuestro propio ordenamiento. Y bueno, tenemos que la desigualdad, por ejemplo, esto ustedes lo saben, las bajas pensiones de las mujeres por lagunas previsionales por el tema de cuidados, ya que realizaron trabajo reproductivo, se traduce en, claro, o sea, como decía, en las bajas pensiones. Entonces, hay un problema estructural que no está reconocido y eso hace que seamos más desiguales aún. Y, por ejemplo, pese a que la Constitución diga que somos iguales, como les comentaba, incluye la mujer, y también incluso está el derecho a la propiedad, en la sociedad conyugal no somos iguales tampoco, todavía persisten diferencias, la mujer no puede administrar igual que el hombre el patrimonio. Y esto es importante, que es clave redistribuir el poder. Entonces, por ejemplo, en la paridad de género, pero también incluir a pueblos originarios. Por otra parte, el tema ahora de la paridad, que lo va a hablar un poco más Valentina, es clave porque con las cuotas no bastó. La cuota trató de ser una medida que igualara, pero al final, ¿qué pasa con las cuotas? Los partidos políticos no le ponían igual plata a las candidaturas de mujeres que de hombres. Solamente se comprometían a que hubiera ciertas candidaturas, pero no el resultado. ¿Y ahí qué pasa? Nos juegan contra toda la historia. Las mujeres tenemos más horarios de cuidado distintos, no nos ponen tanta plata porque nos relegan más a la vida privada. Entonces, al final, con las cuotas, desde que se implementó, solamente ha aumentado un 17% la participación de mujeres, y esta de las cuotas es transitorio, va a ser 1 o 2 elecciones más. Entonces, vemos que las cuotas no bastaron tampoco. Y bueno, y también, por ejemplo, como hablaba, la justicia con perspectiva de género, poder aplicarla también, y más, acá lo digo acá me voy a dejar por cómo podemos lograr más representatividad, que eso también sería súper importante para una constitución feminista. Entonces acá, ¿por qué queremos reformar la constitución? Ya más o menos lo sabemos, pero en el fondo, refuerza y pone cerrojo a un sistema patriarcal neoliberal, y eso es verdad, está el Estado subsidiario, que en el fondo el Estado solo interviene cuando los privados no quieren intervenir, y cuando no van a querer intervenir, obviamente cuando no van a tener lucro. Entonces lo que más protege son libertades, pero si uno no tiene la igualdad material, no va a poder ejercer esta libertad. La libertad se queda en el papel nomás, porque en el fondo te dicen, tú tienes la libertad, en el derecho a la salud, por ejemplo, lo único que tú puedes reclamar es la libertad de elegir un plan público o un plan privado, ISAPRE, FONASA, pero en verdad uno tiene esa libertad si no tiene cómo costear la ISAPRE, entonces eso queda falso, digamos, no es no se traduce en realmente un derecho, no están protegidos los derechos, y eso afecta también en mayor medida a las mujeres. Tampoco tenemos un artículo que establezca, por ejemplo, prohibición a la violencia, y ahí vemos que el derecho a vivir una vida libre de violencia, ahí vemos que la mayoría de los derechos están bastante pensados desde el hombre, porque está la libertad de circulación, por ejemplo, pero no está esto de la vida libre de violencia, como les decía, los derechos al trabajo, no hay derecho al trabajo. Entonces
Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos un derecho que reconozca, por ejemplo, los horarios de cuidado de familia, que sea compatible, que reconozca el trabajo de reproductivo que no es pagado. Entonces, cada derecho, también es súper importante, podemos transversalizar el feminismo, y no solamente dejarlo en un artículo que hable de hombres y mujeres, sino que transversalizarlo a la parte orgánica y dogmática y pensar todos los derechos desde una perspectiva feminista. Y ahí quizás todos ustedes pueden, o sea, podemos entre todos pensar cómo se puede interpretar los derechos en concreto de una perspectiva feminista. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Ahí quizás un abogado va a saber, no va a saber muy bien cómo enfrentar una pregunta así, pero pueden haber otras personas que desde su propia experiencia, desde lo que sea, tengan mucha más herramientas. Entonces, por eso es importante también siempre pensar que una constitución feminista también debe abarcar distintas realidades y que no se quede en una élite pensando de abogados, sobre todo, yo creo que mientras menos abogados haya, mejor, pensando en cómo deben los derechos estar reflejados. Bueno, y ahí, claro, son otras críticas que no me voy a ir en tanto detalle, después les puedo mandar esta presentación, pero es importante también que saber que podrían haber muchas más formas de representación, y eso como que no están en este momento. Por ejemplo, que hubiera unas leyes de iniciativa popular. Hoy en día, como es excesivo el presidencialismo, hay muchas materias que son exclusivas de iniciativa del presidente. En cambio, en otros países pueden hacer una sociedad civil, la sociedad civil se pone de acuerdo y presenta una ley. Eso en Chile no se puede, hay que hacer un lobby parlamentario, etc. También, por ejemplo, plebiscitos vinculantes cada cierto tiempo. Eso también aseguraría mayor representatividad. Y una serie de cosas, o una institución como el defensor del pueblo, que en otros países existe y en Chile no. Y como hablábamos, también repensar si es necesario o no un tribunal constitucional. Y parece que me estoy alargando un poco, así que me lo voy a hacer más rápida para... Por ejemplo, hay distintas cosas en que se refleja el patriarcado que hablamos. Por ejemplo, en la familia, hay un montón de aspectos, pero me voy a enterar en la familia en cómo está un poco regulada. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y considera su deber darle protección y propender a su fortalecimiento, eso dice la Constitución. También cuando habla de nacionalidad, incluye la concepción binaria, porque habla de madre o padre chilenos. Y la familia no reconoce otras unidades, que también podemos tener hoy en día, distintas formas de familia podríamos hablar de formas comunitarias también, no solamente distintas formas de familias nucleares, sino otras formas de organizarnos, y entonces vemos que realmente responde a concepciones más patriarcales y conservadoras de este pacto social. Y después, bueno, entonces lo que yo le hablaba, una constitución feminista consagra deberes y obligaciones específicas para el Estado, y eso es súper importante, porque si nos quedamos solo en el catálogo, ahí no sirve de nada. Entonces hay un mandato general al Poder Legislativo, perdón, ahí se me fue una, judicial, el legislativo, por ejemplo, que sea obligación legislar con perspectiva de género, podría quedar en la Constitución. El judicial, que se aplique perspectiva también de género en los juicios. El Ejecutivo también, que tenga el deber de incorporar, digamos, al realizar políticas públicas, también pensar en el enfoque de género. Y lo otro interesante es que esta hoja en blanco no está en blanco porque considera los tratados de derechos humanos que ya han sido consagrados por Chile, y hay muchos que protegen derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Entonces, esta hoja en blanco, ya tenemos muchos derechos humanos, como decía, de las mujeres. Está el tratado de la CEDAW, que no sé si lo ubican, de la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres, que Chile lo tiene súper ratificado, Belén do Pará, que obliga al Estado de Chile a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, y eso es importante porque es una obligación de prevenir, o si no el Estado siempre llega tarde, y eso es como también para todos los derechos. Si el Estado solamente se preocupa de castigar, la mujer esté muerta, obvio, es ejemplificador, digamos, es justicia, obviamente, que se castigue, pero no queremos mujeres muertas, queremos que se prevenga que eso suceda. Entonces, en eso hay una obligación positiva de parte del Estado de hacerlo. Y lo otro, que los derechos están pensados en forma muy, muy individualista. Entonces podemos pensar otra forma. Nosotros tenemos derechos, o otra forma de pensarlo, y derechos comunitarios, colectivos, por sobre los derechos individuales que están súper exacerbados en la Constitución actual. Y ahí algunos ejemplos, no me voy a alargar más, de derechos, pero igualdad en derechos políticos, la no discriminación acá por ejemplo, hay ejemplos de México que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad. Se los puedo dejar esto, pero vemos como en otros países han pensado cómo dejar ciertas cosas plasmadas. Habla de todas las personas son iguales ante la ley, y habla de ninguna discriminación. En Bolivia también, ahí después lo podemos ver, Ecuador también establece también. Ahora, como les decía, si esto está establecido en el papel y en la práctica no hay cómo hacerlo exigible, también es problemático, pero eso no quiere decir que no sea importante que esté plasmado. Y
por ejemplo, la educación también obviamente tiene un componente súper feminista, la educación gratuita, laica, no sexista, pero ¿cómo la aterrizamos? Y derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, las aguas, entonces hay una serie de derechos que podemos ir hablando ahora en la conversación, y ahí lo que yo les decía, de la Convención de Belém do Pará, que ya está firmada por Chile. Pero en este momento el problema es que Chile no se ha pronunciado sobre los tratados internacionales como entran a nuestra legislación. Ese es otro problema, si tienen el rango constitucional, si son una simple ley, o sea, la Constitución lo dice, pero todavía hay discusión de parte de los especialistas en Derecho Internacional. Entonces, en ese sentido, sería súper importante también que se esclareciera eso, y si, por ejemplo, los tribunales pueden aplicar directamente un tratado internacional, o tienen que remitirse a ley nacional. Entonces, ese tipo de preguntas también la Constitución debería contestarla. Y lo último, que incorpore un lenguaje inclusivo y simple. O sea, inclusivo en el sentido de que obviamente que incorpore distintos géneros, la diversidad, etcétera, pero además está una Constitución escrita muy enredado. Esta Constitución es nuestra carta. Entonces, debería estar escrita en un vocabulario que fuera súper entendible y no solamente que abogados tengan que venir a interpretarla para poder entenderla. Hoy en día es bastante engorrosa la Constitución. Entonces, eso también es importante de pensar, de que sea inclusiva y simple en su lenguaje. Ya, y ahora dejo a Valentina que va a hablar más del proceso. Espera, voy a dejar de compartir. No sé si... Parece que para también después- me tienen que hacer anfitrión. Lieta, tú eres la... Ah, tú me tienes que compartir ahora, Sí, exacto. o sea, tengo que... Perdón, ya, en mi ya cuadradito. caché. Ya, perdón. Sí, entonces, en participantes, Y ahí en los tres puntitos donde está Ya. Valentina. ahí, listo. Ahí sí. Ahora sí. Sí. Ya. Sí. Ya. Bueno. Ahí está. Bueno, en primer lugar quiero decirles que todo lo que vamos a ver ahora es un poco más técnico de lo que dijo Lieta, entonces sobre cualquier duda que quede podemos volver igual en las preguntas y de hecho así lo vamos a poder hacer un poco más amigable. Pero haciendo el nexo, en el fondo lo importante es saber por qué para plasmar estas ideas del feminismo y estas ideas de la participación de las mujeres y una perspectiva de género en la Constitución es importante hablar sobre el proceso. Entonces vamos a partir y diciendo las etapas del proceso, pero antes me gustaría decirles qué aspectos innovadores tiene nuestro proceso constituyente. ¿Por qué? Porque hay diversas formas de hacer una constitución. Y acá en Chile se eligió esta forma por parte del acuerdo político que fue el 15 de noviembre, en que se iba a dar un órgano constitucional exclusivamente dedicado a esto. Ya vamos a ver las diferencias entre la Convención Constitucional y la Convención Mixta Constitucional, pero además de eso, lo importante, y algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad, digamos, es que tenemos el primer proceso constituyente paritario del mundo. Eso es súper importante, porque la paridad en general y en los estados en que se ha usado es un mecanismo que también ya vamos a ver, donde se pretende asegurar la igual representación de las mujeres en los órganos de poder. Pero nunca se había hecho en un proceso constituyente. Entonces la oportunidad que tenemos para plasmar estas ideas en la Constitución es súper importante y es súper fuerte, en el fondo, como que nos da una oportunidad real de incidir. Y en segundo lugar, lo otro novedoso que también lo vamos a ver es la existencia de dos plebiscitos. Uno en el cual nosotros en el fondo damos la entrada a este proceso constituyente diciendo que efectivamente queremos una nueva constitución, eligiendo también el método en que la vamos a redactar, y también ratificando el texto constitucional que salga como resultado de este órgano constituyente. Entonces vamos a ir por todos los aspectos, pero nos podemos devolver en cualquier momento. Este va a ser nuestro proceso constituyente en Chile. Es un proceso que consta de 4 etapas. En primer lugar, hay un plebiscito de entrada, en el cual, como les decía, la ciudadanía va a decir si quiere o no una nueva constitución y cuál va a ser el mecanismo para redactarla. Esto es el 25 de octubre del 2020, donde vamos a tener que votar, ya vamos a entrar en detalle también. Luego viene la etapa de la elección de la convención, que va a ser el 11 de abril del 2021, donde la ciudadanía va a decidir quiénes van a ir a este órgano constituyente, lo que también es súper relevante para este tema de cómo incluimos la perspectiva de género y la perspectiva feminista en la Constitución. Luego viene una etapa de trabajo de la convención, donde va a haber un debate y va a salir de ahí una redacción de un texto constitucional que luego, por último, se va a someter al plebiscito ratificatorio, donde vamos a decidir nuevamente si el texto constitucional satisface nuestras necesidades como ciudadanos o si preferimos quedarnos con la Constitución del 80. Entonces, como pueden ver, la ciudadanía va a participar activamente en todas las etapas, y eso es súper relevante y hace que sea un proceso súper rico en cuanto a lo que podemos nutrir los ciudadanos a este proceso. Entonces, el plebiscito de entrada, que es el 25 de octubre, va a tener 2 votos, en los cuales
vamos a tener que decidir primero, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Y vamos a tener que ver qué tipo de órgano debiera redactar esta nueva constitución. ¿Qué características tiene esta primera parte del proceso? Primero que son 2 votos, lo cual hace que participemos como doblemente, porque podrían habernos dicho, bueno, aquí va a ser una convención mixta sí o sí. Entonces nosotros habríamos tenido que votar, la quiere o no la quiere, pero tenemos la oportunidad de decidir 2 cosas. En segundo lugar, que el voto es voluntario, donde aquí hay un tema político súper importante que vamos a ver a propósito del plebiscito ratificatorio al final. Sobre la franja electoral no me quiero meter mucho, pero en el fondo se va a dividir la campaña para este momento en 2, en apruebo y rechazo, y van a tener divididas las franjas en ese orden, sin perjuicio de que pueden haber distintas campañas, como pasa ahora, por ejemplo, con el apruebo. Y bueno, también va a poder votar la gente que está en el extranjero, habiéndose inscrito oportunamente en el padrón electoral del CERVEL. Y por último, la semana pasada se promulgó una ley que permite que el Servicio Electoral, junto con el Ministerio de Salud, den medidas sanitarias que van a permitir hacer este plebiscito seguro. Esto significa que van a poder dictar medidas sin que tengan que pasar por una tramitación de ley, y que permiten, por ejemplo, cosas que ya están un poco zanjadas, por ejemplo, que las mesas van a funcionar hasta las 6 de la tarde, a diferencia de en otras oportunidades, pero no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con la gente que está contagiada en este momento con el coronavirus. Entonces tenemos que estar súper atentos a lo que pase durante estos días, porque es algo que se debiera resolver pronto. Y aquí está el dilema de siempre. Primero, la diferencia entre convención constitucional y convención mixta constitucional. Eso también se les va a mandar, de hecho, el mismo Power. ¿Qué pasa entonces? Primero, 2 cosas previas. Sobre la convención constitucional, es súper relevante saber cuál es la diferencia entre convención constitucional y asamblea constituyente, algo que surge mucho en la ciudadanía, y en rigor, teóricamente, no hay una forma de establecer un organismo 100% electo para la Constitución. Es decir, podemos establecer definiciones teóricas, pero en el fondo lo que caracteriza una asamblea constituyente, o aún en este caso convención constitucional, más allá del nombre, es la posibilidad de elegir el 100% de las personas que van a componer este órgano, y la característica de que sea un órgano solamente para redactar la Constitución y no para otras funciones del Estado. Entonces podríamos decir en rigor que la convención constitucional es lo mismo en este caso que la asamblea constituyente, con diferencias teóricas en el fondo, pero es la misma idea. Respecto a la convención mixta, es necesario decir también que, perdón, voy a hacer una pausa. Es necesario decir que la palabra mixta no implica que sean hombres y mujeres las que la redactan, sino que mixta se refiere a otra cosa, se refiere a quiénes van a componer este órgano. Y este órgano podría estar, en caso de que salga electa la convención mixta constitucional, en el 50% por ciudadanos electos para el efecto, pero el otro 50% por parte de personas que son parlamentarios actualmente, lo cual hace un poco de ruido, al menos molesta un poco. Entonces vamos a ver por qué cada una de estas opciones tiene diferentes implicancias. Primero, respecto a la paridad, es súper importante saber que para el caso de la convención mixta constitucional, la paridad va a aplicar, como ya la vamos a ver más adelante, solamente para la mitad electa. Y eso al final reduce la paridad no al 50% de la convención, sino que al 25% más o menos de las personas que van a estar en el órgano constituyente. Y eso es súper importante, al final la representación de las mujeres puede quedar un poco mermada por eso. Luego también con las listas independientes, o sea, las listas independientes también van a servir solamente para los ciudadanos que van a ser electos para esta convención. También hay una inhabilidad posterior que van a tener solamente las personas que vayan a la convención constitucional 100% electa, que no pueden presentarse a elección un año después de su cargo. Esto no corre para la convención mixta constitucional. Y bueno, los escaños reservados los puse como que van a ir en los 2, porque si bien aún no está decidido, también lo vamos a ver, es algo que está en el acuerdo y que se tiene que respetar. Por lo tanto, en ambas todavía no se sabe cómo, pero van a estar representados los pueblos indígenas. En la siguiente etapa, la elección de la convención, no me voy a referir tanto a los requisitos de las candidaturas, pero sí puedo asegurarles que requisitos son tener la nacionalidad chilena y ser ciudadano. Y con ser ciudadano me refiero a tener 18 años, más de 18 años, y no estar condenado a pena aflictiva. Luego, respecto de inhabilidades que van a correr, no hay ninguna restricción para que personas que ostentan ciertos cargos públicos puedan
postular a la convención. Sin embargo, al momento de inscribir sus candidaturas van a quedar automáticamente, van a cesar automáticamente en sus cargos. Eso es súper importante. A diferencia de, por ejemplo, personas que ostenten cargos de autoridades vecinales o gremiales. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener su campaña y pueden inscribir su candidatura, pero sus cargos no van a cesar sino hasta que empiece el funcionamiento de la convención. Y por último vamos a ir al método de elección de los convencionales. Aquí es importante que se va a utilizar el sistema de elección de los diputados, es decir, un sistema proporcional y por distritos, y vamos a ver a continuación lo que pasa con las candidaturas independientes y la paridad. Ay. Bueno, candidaturas independientes. Esta es una oportunidad que no se había dado mucho, no se había dado en el absoluto, en el fondo, en las elecciones pasadas, es decir, en las elecciones de diputados y senadores, nosotros no teníamos la opción de presentar estas listas. Esto se hizo solamente a propósito de este proceso constituyente y es súper importante, porque los independientes, a ver, el sistema proporcional, si bien es un poco difícil de explicar, podemos decir que favorece a las listas, pero es un sistema de listas abiertas, en el cual si bien uno vota por un candidato, al final se suman los votos de cierta lista, por lo tanto la lista, con todos los votos que sume, va a poder llevar a cierto número de convencionales al órgano constituyente, ¿ya? Entonces, como podemos ver como en esta gráfica, un independiente tendría que juntar muchísima más cantidad de votos que una lista para poder ir como representante por sí mismo a la constituyente. Entonces, podría participar como, hay tres formas en que los independientes pueden participar. Primero, como lo vemos aquí en esta gráfica, es decir, como correr solo. En segundo lugar, participar como parte de un pacto político y participar de una lista, un partido político, pero, y lo novedoso de este proceso, es que pueden formar una lista. Esta lista tiene que tener ciertos requisitos, que hasta ahora son tener el 0,4 de las firmas del distrito, de las personas que votan en el distrito, pero además deben tener un proyecto común, lo que hace que sea súper importante las ideas y la ideología que van a llevar a esta asamblea constituyente, perdón, a esta convención constitucional. Entonces, esto hace que nosotros al final tengamos que votar más por un proyecto político que por persona. Y eso también tiene que ver con lo que pasa con la paridad, que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es la paridad de género? La paridad es un mecanismo para asegurar la representación igualitaria de hombres y mujeres en un órgano de representación. En el caso del proceso constituyente, la paridad tiene como una doble dimensión. Primero porque hay una paridad en las candidaturas y va a haber también una paridad en los resultados. La paridad en las candidaturas se refiere a requisitos que se van a contener en las listas y en los votos respecto de los convencionales que se van a elegir. Y la paridad de resultados tiene que ver con un poco cambiar el desequilibrio que puede existir. Entonces ahora lo vamos a ver en gráfica. Respecto a la paridad de las candidaturas, por ejemplo, todas las listas tienen que presentar primero una cantidad igual de hombres y mujeres para el cargo de convencional. Y las listas con los candidatos deberán ir siempre presididas por una mujer, es decir, el primero siempre es mujer, e intercalarse entre mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Esto da como un efecto visual que está como comprobado por las personas que idearon y confeccionaron esto, que al final tiene injerencia en la lista, el orden de los candidatos. Entonces, que sea mujer la primera es súper significativo para la gente que va a votar, incluso para la gente que va a votar sin saber por quién va a votar. Y la paridad del resultado, que es lo complejo y lo más polémico en algún sentido, porque implica que, por ejemplo, si en un distrito de 4 asientos resultan electos 3 hombres y una mujer, el hombre que sea menos votado tiene que obligatoriamente ceder su cupo a una mujer para poder equilibrar tanto el número de mujeres y hombres que van a ir a la convención. Esto también es al revés, si llegasen a salir, que es súper menos probable, por eso el ejemplo, pero si llegasen a salir puras mujeres, también tiene que ceder su cupo a los hombres para que haya paridad. Entonces se va a privilegiar primero a la mujer que le siguen votos de su propio partido, y si en el propio partido no hay más mujeres, se va a privilegiar a la mujer que esté en la misma lista. Recordemos que las listas van por pacto y por partido y por lista, digamos. Podemos volver igual sobre esto y si les quedan dudas, por favor, me las escriben. Y bueno, ¿qué es lo que está pendiente? Lo que está pendiente es ver cómo va a funcionar el tema de los escaños reservados para los pueblos indígenas. Esto actualmente está en la Comisión de Constitución, pero tiene que salir pronto, o sea, tenemos que saber cómo va a ser esto en cada tipo de convención. Y lo que se debe definir es, primero, cuántos, o sea, la cantidad de escaños que van a ir a la Convención Constitucional, bueno, ya sea mixta o Convención Constitucional. Luego, cómo, si ese número va a ser parte de los convencionales, por ejemplo, en caso
de la Convención Constitucional van a ser 155 más estos escaños, o van a estar dentro de este número, lo cual igual es súper complejo y alteraría un poco el padrón electoral que tenemos pensado hasta ahora. Y también cómo se van a elegir, es decir, quiénes los van a elegir, van a haber uno por cada pueblo originario, qué padrón electoral se va a utilizar, todo eso veremos todavía. Entonces es súper importante también estar atento no solamente al tema de las normas del CERVEL, sino también a lo que va a pasar con los escaños reservados. Ay. Bueno, la tercera etapa es el trabajo de la convención. Antes le había puesto mayo, pero en verdad lo más probable es que esta empiece a funcionar en junio, entre junio del 2021 y junio del 2022. Es súper importante saber que hay un plazo para que esta convención tenga el texto constitucional como resultado de 9 meses y que es prorrogable por 3. O sea, en máximo un año vamos a tener que tener un texto constitucional que podamos aprobar o rechazar en el plebiscito de salida. Y bueno, también va a haber un reglamento interno, va a haber una comisión de expertos que va a asesorar a la Convención Constitucional en los temas que el reglamento diga, y bueno, podemos hablar sobre la probidad y las normas de interpretación, pero tampoco me quiero alargar mucho, y esto es importante, las reglas de aprobación. Las reglas de aprobación son la hoja en blanco y el quórum de 2/3. Primero la hoja en blanco, como ya decía Alieta, significa que los constituyentes no van a trabajar en base a ningún anteproyecto, ni tampoco van a poder basarse en la Constitución actual. Es decir, todas las normas que se intenten integrar al texto constitucional nuevo van a tener que aprobarse desde cero, y con el quórum de 2/3 que ya vamos a ver. Pero las limitaciones a esta hoja en blanco son justamente el carácter de República de Chile, el régimen democrático que tenemos, sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas que no se pueden cambiar por la Constitución, y lo más importante, los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Como decía Aleta, tampoco se sabe mucho cómo funcionan ahora, entonces al final va a ser súper importante la discusión respecto a cómo se integran los tratados internacionales a la Constitución y con qué rango. Y la regla de los 2/3. La regla de los 2/3 dice que el reglamento, tanto el reglamento que van a darse los convencionales como las normas que se van a incluir en la Constitución tienen que ser aprobadas por 2/3 de los miembros en ejercicio de la Convención. Esto es más o menos el 67% de los convencionales, que en caso de la Convención Constitucional serían 104 miembros, y en caso de la Convención Mixta Constitucional serían 115. Entonces, con esos votos se podría integrar una norma. Si este quórum no se alcanza, es decir, si no se alcanza esa cantidad de votos, las normas no se incluyen en la Constitución, y el tema debe ser regulado por ley. Esto, por una parte, puede parecer súper complejo, porque en el fondo hay cosas que sí o sí tienen que estar en la Constitución. Pero esto también es algo, podemos verlo como algo positivo, y algo que va a tender a una Constitución más de acuerdos y más de centro, es decir, va a obligar a los convencionales a ponerse de acuerdo en cosas que sí o sí tienen que ir en la Constitución. Y por último tenemos el plebiscito ratificatorio, que primero va a tener sufragio obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Que al final nuestra posibilidad, a diferencia del plebiscito que viene ahora, nuestra posibilidad de darnos una nueva Constitución se ve mucho más mermada o mucho más limitada que la posibilidad que tenemos de legitimar el texto constitucional que salga como resultado de esta convención. Eso claramente es una decisión política. Entonces, al final, esto en este momento ya no lo podemos cambiar, porque ya es algo que está en la reforma constitucional, pero nos hace al menos pensar que, y es lo que provoca en muchos casos desconfianza del proceso constituyente, que está como un poco maquineado. Sin embargo, si nosotros logramos organizarnos y articularnos como ciudadanos, sí o sí vamos a poder tener la legitimidad que necesitamos para que el proceso constituyente sea válido y sea un fiel reflejo de las demandas ciudadanas. ¿Qué pasa si se rechaza la nueva Constitución? ¿Qué pasa si se rechaza la nueva Constitución? Bueno, sigue vigente la actual Constitución y en el fondo todo el proceso se va un poco a la basura. O sea, todo lo que estamos haciendo puede quedar en nada si es que se rechaza el proyecto constitucional que va a salir del órgano constituyente. Y en caso de que se apruebe, se va a promulgar el resultado del plebiscito, y luego se va a producir la derogación automática de la Constitución de 1980. Y bueno, para terminar, como una reflexión, y también haciendo el nexo con lo que decía Alieta, ¿qué significa para las mujeres este proceso constituyente? Primero, es una súper oportunidad poder participar activamente en el proceso de elaboración. Es algo, como les decía, histórico, y algo que puede llevarnos a que exista un reconocimiento de derechos y garantías efectivos en la Constitución, y de participación en
en la política y en los órganos del Estado, lo que aseguraría mucha más democracia. Les dejo esa reflexión como para que ustedes piensen qué otras cosas podría implicar tener este proceso constituyente para las mujeres. Y bueno, ahí termino. Muchísimas gracias, Lieta, Valentín, por sus hermosas exposiciones. Aquí en el chat tenemos 4 preguntas. Si quieren, para que sea más activo, sería bueno preguntarle a estas personas si quieren realizarla con el audio y el chat encendido. Sería la primera pregunta se responde, la segunda pregunta se responde para no llenar de preguntas, bombardear de preguntas a nuestras invitadas. 5 preguntas. Entonces partimos con Victoria Figueroa. ¿Estás por ahí? ¿Ia? Sí, sí. Hola. ¿Quieres hacer tu Vale. pregunta por audio? Bueno, no era necesario, pero yo te quiero antes, sí, mi observación es las fuerzas armadas. ¿Cómo del Ia, feminismo? discúlpame. ¿Sí? No se te escuchaba muy bien. A ver, ¿podrías repetir? Cortito, ¿se está ahora? No, como que hay un zumbido. Si quieres, Ya. sí, mejor la leo yo. Bueno, Victoria, pregunta cómo abordar la problemática de las Fuerzas Armadas desde el feminismo o la perspectiva de género. Un gran tema y bien importante porque vemos que las Fuerzas Armadas siguen con las mismas lógicas dictatoriales y eso sí que necesitamos una reforma profunda. Ahora, para el estallido recientemente, vimos cómo se aplicaban métodos que eran realmente de tiempos de dictadura, las mujeres ponerse en cuclillas, hubo una serie de agresiones sexuales, y eso va en gran parte, yo creo que las Fuerzas Armadas requieren una reforma totalmente, entera, de fondo, tanto de educación, de formación, de lo que se les enseña. En este momento, por ejemplo, una de las uno de los reflejos del presidencialismo exacerbado es que es el presidente que elige también a los jefes de Fuerzas Armadas, lo que también prepondera esta verticalidad que hemos hablado que tiene la Constitución. Entonces, no sé si tanto más detalles, yo creo que podríamos discutir entre todos qué creemos que debería tener una Fuerza Armada, si creemos que es necesaria, si creemos que, no sé, porque qué debería haber para ser feminista. Yo creo que es una pregunta súper buena y que podríamos quizás abrir la palabra un poco, no sé, porque quizás me estoy saliendo de metodología, pero quizás algo que podamos todos aportar, digo. A mí me gustaría aportar algo, que ya, eso. Como lo hemos venido hablando, es súper importante saber que no todas las cosas se tienen que plantear necesariamente en la Constitución. Entonces, pongamos consigna en el fondo, por ejemplo, algo respecto a cómo se van a formar las Fuerzas Armadas, cómo se va a hacer la educación de las Fuerzas Armadas, pero también hay leyes y hay reglamentos y hay funcionamientos y hay prácticas sociales y culturales que van a ir cambiando con este proceso. Entonces no va a cambiar solamente la norma constitucional, sino que al final hay una seguidilla de prácticas y de cosas que van a tener que ir cambiando y que también pueden incidir en qué va a pasar con las Fuerzas Armadas. Entonces hay que cambiar también leyes, hay que cambiar prácticas, hay que cambiar métodos, y la idea es que la base de esto esté en la Constitución. Y también podemos como súper discutir qué es mejor. Por ejemplo, tenemos que asegurar que haya, no sé, para que haya, por ejemplo, paridad, que haya un comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, pero que también haya paridad en esos cargos, o sea, que haya mujeres a cargo. Eso también puede estar establecido, pero también tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos como sociedad para las Fuerzas Armadas. Eso como complemento. Obvio, pero de que se necesita una reforma profunda, sí, porque la que tenemos ahora es realmente bien terrible. Perfecto, muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta la hace nuestra compañera Lía. Lía, ¿quieres hacer tú misma la pregunta? Aprovechando que estás con el video encendido. Ya, hola a todas, todos, todes. ¿Me escuchas? Sí. Ya, yo escribí ahí que cuáles son los mecanismos que existen hoy para la exigibilidad de los derechos de las mujeres, si dentro de los círculos, ¿cierto?, de profesionales u organizaciones se han pensado o propuesto nuevos mecanismos para incorporar eventualmente, y de ser así, ¿de qué depende su incorporación? ¿De qué organismo o de qué instituciones?
Sí, mira, en la Constitución misma, lamentablemente, y esa es una Constitución que nos pone ya pero en un pésimo lugar, no son exigibles los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, los derechos relacionados con la salud, etcétera. No hay un mecanismo en la Constitución para hacerlo exigible, lo que los hace bastante de cartón. Como hablábamos antes, hay libertad para elegir el plan. Eso se puede hacer exigir. Ah, yo quiero un colegio público o privado, quiero tal colegio, la libertad de enseñanza, que ocupan mucho, como con mi hijo no te metas. O sea, como hay un sesgo como conservador, individualista fuerte en la Constitución, pero en la Constitución misma, claro, el recurso de protección es solo para algunos derechos y no justamente para los que más necesitamos, que son estos derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, claro que sería importante, desde mi punto de vista, que quedaran incorporados a la Constitución, pero como estamos hablando, quizás como en hacer grandes acuerdos, quizás dejar un no discriminación, por ejemplo, claro, como veíamos en otras comparaciones, constituciones, perdona, de derecho comparado. Y también, y ahí es importante ver cómo el Estado se compromete, porque ahora, digamos, dice, es deber del Estado, pero con eso no se compromete a nada, acciones ya mucho más precisas, como por ejemplo, el Poder Legislativo está obligado a legislar con perspectiva de género, o en otros países, por ejemplo, el Poder Judicial tienen cursos de género obligatorio, es mucho más presente, y acá todavía tenemos juezas de familia que al aplicar, o sea, que llega la mujer y le dice, oye, pero en verdad querías hacerle pasar este mal rato a tu ex marido, qué sé yo, como no hay pensado los niños. Entonces, también tenemos una cosa cultural súper fuerte, y podemos tener una constitución súper buena, bonita, pero si se aplica por personas que no tienen perspectiva de género, digamos, o como que no la aplican con perspectiva de género, es bien grave. Y en ese sentido, hace poco hubo un fallo a raíz del caso Antonia, en que se incorporó el Belén do Pará, no sé si lo escucharon, lo citaron textual, el derecho a vivir una vida libre de violencia, y ahí vemos cómo funciona que Chile haya ratificado tratados internacionales y pone un estándar, porque en los tratados internacionales Chile se obliga a que la mujer, o sea, se obliga a fallar con estándares digamos, de que protejan a las mujeres, etcétera, pero en la práctica no pasa. Entonces, tenemos que ver, es súper buena pregunta, pero yo creo que tiene que comprometerse el Estado activamente. Y ahí va a ser importante, como decía Valentina, que quizás va a ser una constitución más bien cortita, eso es lo que muchas personas temen o algunas la encuentran mejor porque se van a llegar a grandes acuerdos, pero que aunque sea cortita, contenga robustamente ciertos derechos y deberes por parte del Estado o por parte incluso de otros dentro de nuestras relaciones sociales, digamos. No sé si Valentina quería aportar algo. Sí, bueno, que como para asegurarlo, también se puede pensar, por ejemplo, en ampliar el recurso de protección, en la figura del defensor del pueblo que habíamos hablado, todos esos mecanismos y esas herramientas permiten en el fondo que la Constitución se aplique y que haya como una irradiación de lo que hay en la Constitución efectivamente a las leyes y a lo que se va haciendo en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, etc. Eso, no sé si contestamos tu pregunta, más o menos. Sí, sí, y bueno, a propósito de este ejemplo como comparativo, como para aprovechar la instancia, en el caso, por ejemplo, de niñas y adolescentes, hay una figura que vela específicamente por los intereses de niños y niñas en el Tribunal de Familia, ¿cierto? Cuando uno va a una audiencia. Esa figura actualmente no existe en el caso, por ejemplo, de violencia de género, ¿cierto? No, no existe. No existe y bueno, tampoco eso está en la Constitución. Entonces quizás también es importante que aseguremos eso en la Constitución y no en una ley como lo que está ahora para los derechos del niño. Claro, y violencia en particular es súper problemática porque le pasa algo que pasa en muchos aspectos que en vez de haber una ley integral, hay muchas leyes chicas y a veces incluso se contraponen entre sí y nadie las conoce. Entonces hay como que la ley, no sé si se han fijado, que se legisla mucho sobre la marcha con nombres respecto a casos que pasaron, la ley Antonio, la ley Emilio, o sea, qué sé yo, poniendo nombres, en vez de que haya una ley de protección integral a las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y eso también sería súper importante. Porque como hablamos, quizás se enfoca mucho en lo punitivo en vez de también prevenir. Y ahí una vez más está el tema presidencialismo. El presidente o la presidenta son los únicos que pueden poner, digamos, el presupuesto, exigir cuánto presupuesto habrá, etcétera. Solamente el presidente o presidenta, y eso ya da muestra de un excesivo presidencialismo. Y ahí se necesita plata para prevenir. Por ejemplo, como yo trabajo harto aborto, la ley IBE no han puesto presupuesto, entonces obviamente queda como letra muerta. Entonces por eso es importante que que haya reformas de representación. Y lo otro que es interesante es también poder revocar el poder de los parlamentarios, las personas que uno elige como representantes, que haya como lo que se llama en inglés accountability, que es como que den cuenta, que rindan cuenta, y que si no están respetando lo que queremos, o sea, o lo que se acordó, se pueda revocar. O sea, sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, todo lo que tiene que ver con los derechos que vamos a intentar plasmar en la nueva Constitución no deja de ser interesante. Bien, la tercera pregunta la realiza nuestro vecino y compañero José Maganza.
No sé si quiere prender el audio para realizar su pregunta o bien la puedo hacer yo. ¿Sí? Perfecto. José pregunta, ¿cómo se reemplaza un constituyente por muerte o enfermedad? Mira, yo entiendo que hasta ahora lo que hay es que si hay enfermedad o muerte, el puesto queda pendiente. Sin embargo, si pasamos a la siguiente pregunta, yo te puedo asegurar y dar certeza de la respuesta. Lo averiguo en un segundo. Bueno, porque no quiero mentir. Entonces, prefiero asegurarme que la respuesta está bien. Disculpa, ¿puedo hacer un comentario? Lo que pasa es que el procedimiento actual es extremadamente imperfecto porque supuestamente le da un derecho a la estructura de la lista al que está siguiente. Es un mecanismo porquería, debería elegirse el que desaparece. Claro, pero probablemente como lo que va a pasar es que se elija por sistema proporcional, que es igual al de los diputados, al final también puede que lo que pase, que no estoy segura, que se reemplace por alguien del mismo partido, lo cual sería súper riesgoso. O sea, pasaría lo mismo que pasa ahora en el Congreso al momento que uno de los parlamentarios se va a otro cargo. Entonces, yo estoy casi segura de que eso es así, pero voy a averiguarlo con si hay algo más sobre el reglamento, porque en verdad eso puede también regulado y se puede cambiar en el reglamento. Bien. Una pregunta rápida. ¿Este reglamento que regirá a los constituyentes se hará una vez elegidos estos? ¿Estos mismos lo escribirán? Sí, una vez que se elijan, van a tener que darse su propio reglamento y también tiene que ser aprobado por estos 2/3. O sea, también tienen que estar súper de acuerdo en las reglas administrativas que se van a dar. Entonces, harta. Súper porque sí, o sea, puede que haya mucho trabajo previo a empezar a discutir el tema de fondo de la Constitución. Entonces, tiene que haber, eso va a regir cosas súper importantes, como la intención, el orden en que se van a dar las palabras, el orden en que se van a discutir los temas, todo eso. Bien. Bueno, siguiendo con la cuarta pregunta, Lía nos vuelve a preguntar si puedes explicar nuevamente la metodología de la constitución de las listas. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las sentencias firmes o ejecutoriadas? Ya, perfecto. Entonces les voy a compartir de nuevo la pantalla para que sea más claro. Ay, ahí está. Les voy a compartir con la gráfica porque es un poco complejo. Aquí está. Ya. Bueno, el sistema de listas, como les decía, no es tan fácil de explicar, pero tiene que ver con el voto que se da a este como proyecto político y no solamente al candidato. Porque si no, cada persona podría ir como por su cuenta y eso sería la lógica a la que estaríamos acostumbrados. Pero como se va a utilizar el mismo sistema de los diputados, lo que se hace es que obliga en el fondo a los partidos políticos a agruparse en listas, desde siempre. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que se le da su oportunidad no solamente a los partidos políticos, sino también a las personas independientes que quieran postularse. Esto tienen que hacer, pueden hacerlo de 3 formas. La primera es participando como independientes, es decir, correr solo en la competencia. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Inscribir su candidatura nota en el CERVEL con las firmas de antario del 0,5% de las personas que votan en el distrito. Esta persona será distrito. Y en ese caso correrían, pero súper desventajoso, y por eso también hubo que regular un poco esta forma y crear esta forma de que pudieran agruparse. ¿Por qué? Porque un independiente versus una lista, bueno, estable, pero si se avisan. Un independiente es difícil que salga versus una lista, porque en el fondo la lista A, por ejemplo, los 1, 2 y 3, y el independiente. Entonces, los votos de la lista son aquellos que puede llevar a la convención dentro de los escaños que hay para ese distrito. ¿Sí se entiende? ¿Quién hizo la pregunta? Si pones un video. ¿Qué cosa? ¿Que se cortaba un poquitito o fue a mí? Sí, se cortaba un poquito. Puede que sea yo que me dice como conexión inestable, no sé dónde qué. Ahora está bien. Así que, Sí. ya.
Cuando el constituyente logra reunir el 0,4% de las firmas del distrito y se presenta al CERVEL, ahí yo también quedé más o menos. Ahí quedó, ya, bueno, eso era, y entonces lo que decía es que como que corre un poco solo versus la posibilidad que tienen las listas de llevar a cierto número de constituyentes de acuerdo a los cupos que tenga cada distrito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que pueden participar de esta forma, pero es súper desfavorable, y por eso se tuvo que inventar esta forma en que los independientes podían participar no solamente asociados a una lista de un partido político, sino que tenían esta opción nueva de formar nuevas listas. ¿Y cómo se forman estas nuevas listas? Se forman por distrito, es decir, si todos queremos participar en la región de Valparaíso, en algún distrito de Valparaíso, tendríamos que juntar las firmas y hacer una lista con los candidatos necesarios para ese distrito. O sea, yo no puedo hacer una lista con gente de, por ejemplo, Arica y de Santiago que piense lo mismo que yo. Y esta lista tiene que tener un proyecto común. Entonces, cada candidato tiene que juntar para poder postularse y inscribir su candidatura al CERVEL un 0,4 de las firmas de las personas que votan en el distrito. Estos son como los requisitos. Entonces, da esta posibilidad de formar no solamente parte de un partido político, sino que formar parte de un proyecto común, de una idea. Entonces, esta idea es importante que se plasme en la constituyente, no solamente a propósito de las personas que vayan, sino que a propósito de cualquier persona que pueda llegar a la constituyente de esta lista. Y tiene que ver también con lo que pasa con la paridad. Entonces, como que al final, si alguien de una lista, por ejemplo, de una lista independiente, tuviese que ceder su puesto a una mujer, la idea es que esta mujer pueda tener el mismo proyecto político que el hombre que queda fuera o viceversa. No sé si aclaro un poco la pregunta, porque igual es complicado esto, es complicado ya en los diputados y los senadores. Entonces, si quien hizo la pregunta, que se llama, no sé dónde está. No, sí queda más claro. Gracias, Valentina. De nada. Perfecto. Y perdona, incluso, un segundo, Sí. hablando de lo de los proyectos comunes, incluso en proyectos, en procesos constitucionales comparados, se ha hecho, por ejemplo, que las mujeres con proyectos feministas hagan una lista de un núcleo duro. Entonces, todas las candidatas que se autodenominan feministas tengan que defender ciertos derechos o ciertas formas de la parte orgánica que hablábamos. También son ideas para que han hecho, digamos, en otros procesos constituyentes que también podrían ser en el nuestro, por ejemplo, digo. Porque como uno pensar cómo vamos a tener incidencia en el proceso, como uno se ve medio como con una máquina, como decía ahí, José, parece que se llama, Maganza, sí. Decía que se ve como un proceso bastante como, con poca capacidad de injerencia, no sé si dijo eso, pero por lo menos en general. Sí, bueno, y a propósito quería volver sobre su pregunta, porque ya busqué en mi fuente oficial, y efectivamente no hay una regla sobre eso. Entonces se entiende que al utilizarse el sistema en los diputados justamente podría reemplazarse por alguien del proactivo. Entonces al final no sabemos si va a funcionar igual para las listas, pero todo eso también puede quedar, como te decía, regulado en el reglamento. Entonces no está tan definido, pero hasta ahora es lo mismo que pasa con los diputados, que en el fondo se pueden reemplazar a dedo al momento de que tengan que salir del cargo, lo cual es súper riesgoso. Bien, la otra parte de la pregunta se refería a qué eran las sentencias firmes o ejecutoriadas. Un término más bien de leguleyo. Sí, súper leguleyo. Es ahí como porque está puesto así en fondo, pero tiene que ver con las sentencias que ya han producido cosa juzgada, como se dice en derecho. Como que tiene que ver con que son cosas que ya no se pueden cambiar. Cuando algo está sentenciado ya por un juez, ya no se puede volver atrás en la decisión. En el fondo ya se agotaron todos los mecanismos judiciales que hay para poder alterar esa decisión, con recursos, etc. Entonces cuando ya no hay nada más que hacer con la sentencia, se llaman firmes y ejecutoriadas, es decir, ya no hay nada más que hacer con ella. Es más bien como un candado respecto del Poder Judicial. Claro, como no volver sobre la misma sentencia, sobre algo que ya decidió un juez. Claro, y porque tú entre medio tienes muchas vías de reclamación, un recurso, o sea, puedes apelar y tienes toda esta instancia, pero cuando una vez ya terminaste la instancia, ya, no hay nada más que hacer, se cerró, está lista la sentencia. No se puede revisar de nuevo. Y esa sentencia no van a poder cambiarla en la Constitución, eso es lo que dice. Claro, que en el fondo, por ejemplo, si hay alguien condenado, la Constitución no puede decir los que están condenados por este delito ya no tienen que cumplir su pena. Algo así, es súper raro que esté, pero en el fondo es como un estándar de limitaciones que va a tener esta hoja en blanco.
Bien, la quinta pregunta la realiza Jorge, que pregunta, no sé si quiere realizarla, pero en honor al tiempo vamos a darle un poco más de agilidad. Si de ser rechazada la nueva constitución, ¿todo el trabajo estaría perdido? Así es, porque si se rechaza, sigue vigente la constitución actual. Entonces, sería, además de un gasto de recursos enorme, o sea, sería una oportunidad perdida de mayor participación, mayor democracia, etc. Entonces, por eso es importante que aprovechemos y sepamos en qué consiste este proceso. Bien, bueno, yo no tengo aquí los participantes, entonces no puedo ver de repente cuando levantan las manos. Aquí me dicen que Raúl está levantando la mano. Raúl, ¿quieres decir algo? Sí, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, súper Bueno, se desprende de la exposición fundamentalmente un asunto que es muy importante, a mi juicio, que es que se deben conformar proyectos comunes. Efectivamente, es un trabajo que esta charla se permite, digamos, ir conformando algún proyecto común. Es muy importante porque esto va a hacer que se unan fuerzas en torno a ese proyecto que deberíamos lograr tener. Y a renglón seguido yo quisiera preguntarte como constitucionalista, ¿cuáles serían las cuestiones que debiera estar incorporada en una nueva constitución y que serían irrenunciables? Por ejemplo, supeditación del poder militar al poder civil. Otro ejemplo, soberanía sobre los recursos naturales y también el cuidado de la soberanía popular o la expresión o una buena expresión de la soberanía popular. Después, el tema de la justicia constitucional, el papel del Tribunal Constitucional. Bueno, ¿cuáles serían entonces las cuestiones que no habría que renunciar a ellas por ningún motivo para tener un proyecto común? Esa es mi pregunta. Sí, eso lo podemos contestar entre todos, porque es súper buena pregunta. Yo creo que lo que he dicho un poco, no descuidar la parte orgánica, o sea, el excesivo presidencialismo que tenemos ahora cuesta demasiado avanzar. También que Chile sea unitario, también lo podemos pensar, pues clave que se reconozcan la diversidad que somos, que sea plurinacional. Porque a mí me parece que eso es importante. Que el agua no sea un bien privado, por ejemplo, y como yo hablaba, que se puedan, o sea, como estábamos hablando, que se puedan hacer exigibles los derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la salud, un trabajo. En este momento tenemos libertades nomás, no igualdades, no derechos en ese sentido. Entonces yo creo que sean exigibles, porque si no, como están ahora, es un listado súper bonito, pero que no se puede hacer nada con él, o muy poco. No es por ser pesimista, pero así nos ha ido. No sé, hay muchas cosas más en realidad, pues tendríamos que conversarlas. No sé, Valentina. Sí, obvio, o sea, al final, como para efectos de la candidatura, ¿estoy? Sí. ¿Me escucho? Sí. Es que no me brillaba el cuadradito. Al final, para efectos de la candidatura, yo creo que es importante presentar algo un poco más completo, es decir, algo que contemple esto que decía Lieta, que sea no solamente yo prometo llevar a la Asamblea Constituyente la necesidad de derechos de bla, 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 sino que también toque el tema del poder, de la distribución del poder y de los mecanismos para ejercer los derechos y para hacerlos justiciables también. Entonces, como proyecto para efectos de la candidatura, creo que eso es súper importante y eso da como una ilusión de, ok, hay un proyecto como completo para hacer. Y tiene que ver con también el conocimiento de la Constitución y todo eso. Entonces, estas instancias como de participación ciudadana permiten que todos sepamos más o menos por qué hay cosas que son importantes, además de los derechos, como decía Lieta. Claro, y quizás podemos redactar los derechos de una forma que no sea necesario enumerar millones, pero que sea más inclusivo. Por ejemplo, derecho a la vida digna y ahí enumerar o ahí darle un contenido como robusto, como se llama, o el derecho a la igualdad, a vivir una vida sin violencia, porque como va a ser difícil ponernos de acuerdo, quizás va a entrar un núcleo duro y no va a ser posible todos los detalles. Ya vemos lo que pasa cuando se invisibilizan las particularidades, porque lo que hablábamos al principio, se profundiza la igualdad. Entonces hay que tener un equilibrio ahí para que no quede de nuevo súper general y que sin poder hacer exigible nada. A mí me parece, perdón que me meta, a mí me parece que una buena posibilidad, al margen de todas las cosas, los temas que son una buena cantidad, me parece a mí que hay una cuestión que considero a la cual yo no renunciaría, que es la posibilidad que decía en una nueva constitución
de que esta sea reformable, que haya mecanismos que sean que no lo hagan imposible, sino por el contrario, no como actualmente, que esta Constitución, ¿no es cierto?, presenta obstáculos para que sea perfectible. Yo creo que es muy importante que en una nueva Constitución existan mecanismos que hagan perfectible la Constitución, y ahí se podría... ¿Se cortó? Justamente en las propuestas se cortó. Sí. Pero hay que agregar simplemente que eso es súper importante. Por ejemplo, puede ser que en unos años más... Ah, perdón. Ya. Esa es una cosa que yo no anunciaría. Se enojó un poquito. No se escucha. Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente. Sí, y además, por ejemplo, podemos en unos años más querer incorporar a otros seres vivos como titulares de derecho, por ejemplo los animales, o creemos que la sociedad igual va cambiando, entonces que en el fondo que ahí tenemos que ver si queremos unos quórums, qué quórum queremos para ir reformando qué temas, pero ahora son prohibitivos, ahora es imposible hacer cambios estructurales, porque así justamente Guzmán dijo que quería que fuera, que no se tocara el modelo, entonces no es casual, pero por eso tenemos que lograr, es súper importante eso, que se pueda cambiar, porque también como sociedad vamos a ir cambiando, quizás vamos, qué sé yo, eso. Perfecto. Bien, una sexta pregunta de nuestra vecina Josefina López nos pregunta si se pueden dejar plasmados los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la nueva Constitución. Yo creo que además podríamos agregar a la pregunta los mecanismos más efectivos para hacerlos justiciables. Claro, o sea, ojalá quedaran. Yo creo que con el conservador, no hay que perder la esperanza, pero puede ser que no le quieran poner así y quede como dentro del derecho a la salud, y el derecho a la salud incorpora la salud sexual y reproductiva, pero en lo personal, aparte, sobre todo que es el tema que más trabajo, ojalá quedara redactado con todas sus letras, porque además Chile ha ratificado una serie de tratados, hablamos una vez más, en que sí se garantizan los derechos sexuales y reproductivos, y eso implica acceso a educación sexual. Miren ahora lo que está pasando con la ley de educación sexual integral, que se está por fin debatiendo la educación sexual, que es un tema que en Chile estuvo vedado por mucho tiempo. Después el acceso a anticoncepción, y los derechos sexuales y reproductivos no solo implica el derecho a interrumpir el embarazo o a poder no tener familia, sino que también debería incluir la justicia reproductiva, el derecho a reproducirse si uno así lo desea, porque también es una parte que hay personas que por condiciones materiales no pueden reproducirse, y eso también es bien importante que se considere en una Constitución, tu plan de vida en el fondo, que se respete, y ojalá estuviera. ¿Y cómo hacerlo justiciable? Claro, que haya más prestaciones activas de parte del Estado hasta el momento. Por ejemplo, ahora yo les hablaba que está la ley IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, y la verdad hay muy pocos casos anuales, y es porque no se conoce, no hay carteles, mandaron unos carteles a los consultorios, como yo investigo eso, me doy cuenta, mandar unos pocos carteles a los consultorios, no hay capacitación, la gente no la ofrece, entonces hay mucha desinformación sobre los derechos sexuales y reproductivos también. Entonces ahí uno puede hacer de nuevo obligaciones por parte del Estado activas, del Poder Legislativo, etc. No sé si y también, ojalá quedara redactado. También los mecanismos judiciales, como por ejemplo tener un recurso, como ahora hay un recurso de amparo económico, por ejemplo, que protege en especial un derecho, que es el de la propiedad, que haya un derecho, un mecanismo de protección de los derechos en la Constitución que proteja, por ejemplo, a las mujeres respecto de todos los derechos que se van a consagrar, es otra forma de hacerlo justiciable, como ahora existe el recurso de protección también. Claro, lo que dice Valentina es clave, que el recurso que hay es por amparo económico, es lo único que hay, o sea, nuestros derechos ni siquiera podemos, o sea, es bien increíble, una Constitución realmente que impresionante el cara de palo, por decirlo de alguna forma. Sí, sacarle el enfoque económico a un derecho que no de por sí no es económico. Sí. Bien, tenemos una palabra de nuestra vecina Giselle, que lamentablemente yo no me di cuenta que la había levantado, entonces entre dar las palabras, perdón. Giselle, te doy la palabra. Gracias, Guido. Bueno, antes de plantear mi pregunta, brevemente quería agradecer la exposición que hicieron y el material que nos han ofrecido, porque está realmente bueno, bastante sintético, y si efectivamente nos lo pueden facilitar, porque nosotros estamos en el trabajo también de difundir ciertas ideas, fuerzas que vemos que son necesarias de aclarar en este proceso, ¿cierto? Entonces, como lo dijeron delante, agradeceríamos mucho como Cabildo que
podían compartir ese material con nosotros, obviamente nosotros respetando su autoría y citándolos respectivamente, ¿cierto? Mi pregunta en realidad básicamente la que planteábamos en una de las convocatorias, es el hecho de que efectivamente tengamos una convención constitucional, ¿cierto? Si sale esa opción, efectivamente va a ser paritaria. Eso no, a nosotros como mujeres nos asegura que la nueva constitución tenga una perspectiva de género, efectivamente. Esa es una pregunta súper importante, que quizás la mencioné súper al pasar al principio, de que si por el hecho de que hayan más mujeres nos garantiza una perspectiva, porque uno ve mujeres que nos representan y la verdad no necesariamente nos representa, si es, no sé, pues como Jacqueline Van Rieselbergh, o qué sé yo, hay ejemplos sobran, uno dice chuta, pero sí que da mayor diversidad que haya más mujeres, y sí que depende de nosotras que las mujeres sean, ojalá lo más variado posible, que ahí está el enfoque interseccional, que haya mujeres de distintas etnias, de distintas clases sociales, de distintas expertises, o sea, si son puras mujeres que vienen de un mundo que es súper importante también lo local, y la experiencia desde los territorios, entonces si hay personas que, por ejemplo, los que nos gobiernan ahora, que nunca han tomado un metro, un transporte público, salud pública, entonces yo creo que igual es bien importante que haya experiencia variada, y claro, yo creo que haya paridad te da por lo menos un piso de que va a haber más diversidad, pero ahí, de que realmente estén las experiencias o las distintas identidades representadas, va a depender un poco de cómo podamos levantar candidaturas también. Creo yo, no sé. Son feministas, no todas las mujeres están de acuerdo con las ideas, no todas las mujeres, es como lo que ha creado en el fondo esta sociedad y esta constitución que tenemos, entonces puede que haya muchas mujeres que no quieran cambiar esta constitución, o no quieran cambiarlo en el sentido que como feministas o con esta perspectiva de género queremos hacerlo, y eso también, como decía Leta, tiene mucho que ver con las candidaturas y con que al final elijamos a quienes van a ir nosotros, pues si podemos elegir, aprovechando, si podemos elegir al 100%, ¿por qué vamos a elegir al 50%? Muchas gracias. Gracias. Bien, ahora volviendo a las preguntas, Marcela Porto nos pregunta si podríamos dar un ejemplo de mecanismos que asegure alguno de los derechos que se han nombrado, además de la acción de protección, la acción de amparo económico, la misma acción de amparo. Claro, eso, o también que lo que hablábamos, por ejemplo, que el Estado se comprometa a establecer políticas públicas que aseguren los derechos. Que en este momento no hay, por ejemplo, en otros países hay mecanismos de alerta temprana contra la violencia, acá no los tenemos. No hay presupuesto, entonces que se aseguren presupuesto para ciertos derechos. Y eso se puede hacer, como que otra, ¿me entiendes? Como que hay, es que es súper complementario, y eso es un poco lo bueno y lo malo, pero la lata es que no ganamos nada con arreglar, ay, me corté, estoy bien, ya. Con poner ciertos derechos, sino, como decíamos, si no están como en toda la parte orgánica, distribuido cómo poder hacerlo efectivo. Y eso, claro, implica de todos los órganos del Estado. Y sí, pues los recursos establecidos en la Constitución son algunos, pero ahí hay recursos también del Poder Judicial que quizás no están establecidos en la Constitución, que también son súper útiles. No sé si queréis algo más, Valentina. A ver. No, que al final si se asegura que, por ejemplo, estos derechos irradien a las otras leyes, como que al final todos estos derechos deberían ser como una cadena hacia abajo de la aplicación del derecho, y se deberían aplicar en todas las instancias, tanto en próximas reformas constitucionales, en tratados internacionales, en mecanismos de acción directa, y también a través del Poder Judicial, como decía Leta. Por último, tenemos una pregunta que me llegó en privado de nuestro vecino y compañero Franco Ramírez, que dice: hola, buenas, llegué tarde, quizá ya lo tocaron, pero mi duda es cómo o mediante qué mecanismos se sustentan los derechos y el bienestar del que hablan. Es decir, esa nueva forma en la que nos llevamos unos con otros. Es una pregunta capciosa porque sé que en el mundo muchas veces las ideas de un país se corre peligro si no hay un sustento industrial de una industria militar disuasiva para plasmar el enfoque cual se quiera. A mí me costó un poco entender la pregunta, no sé si ustedes pudieron captarla. Yo no. O sea, la pregunta es... ¿Lo sentí más como comentario? Sí. Ah, soy yo. La escribí mal, es que estaba... La verdad es que estoy recostado un poco, pero era más que nada con respecto a que, por ejemplo, podemos hablar o tratar de muchas cosas acá, y claro, ¿de dónde sacamos los recursos para sustentar todos los programas sociales? Porque escuché
el tema del derecho a la vivienda, el derecho a una educación. Primeramente, ¿dónde se sacan los recursos? Y lo segundo es como a lo que me refería con una industria militar disuasiva, en el caso geopolítico regional que tenemos, en el caso de Brasil, el papel que está jugando Brasil con respecto a las potencias del norte. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos plasmar cualquier tipo de constitución en la constituyente, pero ¿cómo hacemos que tenga peso si es que no tenemos una forma disuasiva como país y somos muy pequeños? Entonces, obviamente, solos no podemos. Entonces, si no tenemos una industria, en este caso militar, que sea disuasiva, en el caso, basta ver Oriente, o sea, algo que sustente eso más allá de simplemente palabras. Es como se está discutiendo el tema de la constituyente, me gustaría como saber qué es lo que piensan ustedes igual, ya que tenemos estas instancias como para conversar unos con otros. Al final, no solamente al principio, ¿me corté? Sí, Lieta. Sí, se escucha un Digo, poco más Valentina. Ahora sí. A ver, ¿ahí sí? Ya, que no solamente establecer un catálogo de derechos, sino también establecer cosas más prácticas como respecto a la distribución del poder. Por ejemplo, ¿quién tiene la potestad de distribuir los recursos en el país? Sabemos que, no sé, el presidente es el único que puede enviar la ley de presupuesto y que se puede como aprobar en totalidad o no. Entonces también la posibilidad de incidir en esa distribución de la riqueza tiene que ver con el asegurar estos derechos más allá de los mecanismos judiciales que haya y constitucionales, etcétera. Y ahí va el tema de los recursos y el tema de la Fuerza Armada, lo que decíamos también a propósito del comentario de Raúl, creo, no estoy segura si era de Raúl, o de alguien más, pero que tiene que ver con el rol que queremos que jueguen en el fondo las Fuerzas Armadas en el Estado de Chile en el futuro, y que no sea igual al que han jugado hasta ahora. Creo que por ahí va un poco el comentario. Bien. Lieta, ¿tú quieres agregar algo? No, un poco, claro, haber formas de redistribuir los recursos que hay, porque no es que no haya recursos, sino que están concentrados en súper pocas manos, creo yo, pero ahí ya no soy tan experta, pero por ahí yo creo que va un poco, que es muy desigual en este país la distribución, a ver cómo se puede redistribuir también. Y lo que dijo Valentina, claro, no solo también el poder, cómo podemos pensarlo. Bien, aquí tenemos también una pregunta que nos acaba de llegar de Jorge, que pregunta, ¿qué impide que la actual Constitución incorpore los derechos que se han mencionado? Lo que hemos hablado es que la Constitución tiene lo que Atria llama los cerrojos. Entonces es muy difícil hacer cambios estructurales. Por ejemplo, exige quórum súper alto para cualquier cambio de fondo. Entonces, estos derechos, por ejemplo, cuando se han tratado de cambiar por leyes, que alguien dice, cambiamos a través de leyes, el Tribunal Constitucional ha dicho que no. El CERNAC se le quiso, por ejemplo, dar más atribuciones de fiscalización y dijeron que chocaban con los derechos constitucionales. Entonces, cualquier cambio que tienda a garantizar más derechos, hasta el momento, ha chocado con el Tribunal Constitucional. Así también la ley de educación, me parece, ¿no? Valentina, ¿te acuerdas? Sí, la educación, o también de distintas, hay varios ejemplos que les puedo mandar también, de intentos que se han hecho y que no, justamente han sido frenados por el Tribunal Constitucional. Entonces, la verdad, la Constitución en este momento tiene demasiados vicios. Los cerrojos son el Tribunal Constitucional, los quórum altísimos. Entonces, al final, es como que tuviera un candado para hacer cualquier reforma más de fondo que incorpore derechos realmente. Y cuando se ha tratado de que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, ha chocado justamente ahí. Y además está todo el tema que hablamos, por la distribución del poder, que mientras no hay una distribución del poder mejor, también va todo el tiempo a estar chocando, digamos. No se va a poder cambiar nada. Entonces, la verdad, la Constitución está bastante viciada, creo yo. Bien, estamos de acuerdo en eso. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Yo quisiera hacer una a modo personal. Hay una mano levantada, Raúl, por lo que veo aquí. Pero no sé si se le quedó de antes o Sí, todavía. yo también creo que se le quedó de antes, porque lleva un buen rato ahí. Bueno, mi pregunta, no quiero parecer ignorante ni menos machista, pero me interesa mucho el tema y yo creo que a muchos compañeros de aquí les debe interesar. ¿Qué implicancias, incluso financieras, porque siempre están las personas preguntando, oye, ¿cómo se van a pagar estas cosas?
respecto al reconocimiento como derecho fundamental del trabajo doméstico. Ahí se han dado distintas ideas, como un sueldo a las mujeres, ahí tendríamos cómo hacerlo. Tú dices que, pero en el fondo el problema de base es que hay un montón de trabajo que mantiene el capital, que mantiene la mano de obra en este momento y que no está reconocido, y eso debería estar en el centro. Deberíamos ponerlo como mucho más importante, y además, que no esté reconocido conlleva violencia económica contra las mujeres, porque muchas veces la mujer va a estar supeditada. Ahora mujeres no se pueden, no se quieren ir de su casa porque no tienen cómo sobrevivir fuera y tienen que estar, con el COVID ha salido muchos casos, viviendo con su potencial agresor, y también es por razones económicas. Y eso no debería, o sea, no debe ser en ningún punto de vista. Las casas de acogida reciben mujeres, pero cuando en casos muy, muy extremos. Entonces no tendría por qué una mujer llegar a ese extremo para poder irse de su casa. Entonces hay una serie de, que esté invisibilizado todo el trabajo doméstico, no es usual, es porque las mujeres entramos en masa al trabajo pagado, o aunque sea mal pagado, porque sabemos que hay una brecha de género, pero al mismo tiempo los hombres no entran al trabajo doméstico. Ahora vemos que en la pandemia, muchas mujeres que tienen el privilegio de trabajar en su casa, dicen que mientras ellas están trabajando con los cabros chicos encima, con quien sea, el hombre está encerrado en la pieza trabajando. Entonces, vemos que ahí estamos muy acostumbrados a naturalización de los roles, en que a las mujeres nos corresponde el cuidado, y que la verdad es muy injusto que eso no se reconozca. Y ahora, claro, ¿cómo sacarlo? ¿Qué soluciones hay? Puede haber un sueldo que se calcule, porque además se pide, está el tema de las lagunas previsionales al no reconocerlo, la violencia económica, hay una serie de consecuencias nefastas para las mujeres. No, y no es machista pensarlo, al contrario, es como cómo lo solucionamos, me parece súper importante. Sí, si bien también... Hay un proyecto, perdona, que presentó Gael Jomans sobre introducir a la actual Constitución, lo presentó hace tiempo, el trabajo doméstico remunerado. No sé si también se las puedo mandar para ver como algunos ejemplos más concretos. También la pregunta iba a ver si es que cómo era tratado este tema en el derecho comparado, en otros países más desarrollados, un poco más civilizados, en Europa, que siempre miramos a Europa. Sí, yo no, la verdad es buena pregunta, yo te puedo traer después porque no es tan mi máxima expertise, no tengo tanto, pero sí en otros países están mucho más garantizados los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces ahí igual, en el fondo es súper importante garantizar obviamente que se pague el trabajo doméstico, pero a la vez si tú tienes otros derechos garantizados, es distinto a acá, que está, o sea que no tenemos nada de derecho. Entonces al menos por ahí hay, digamos, otros derechos que se garantizan. Pero yo pucha, te mentiría, y lo puedo dar como buena tarea, mandarles como legislaciones comparadas, cómo han visto el tema de los cuidados. Yo no estoy segura en qué países se pagan, bueno, sé que hay postnatales mucho más largos, en otras partes pagados, etcétera, pero así con cuanto al cuidado probablemente tal, ahí es buena pregunta. ¿Cómo se ha visto en el derecho comparado? No sé si tú sabes, Valentina. No, tampoco he visto como tan específico en ese tema, entonces también podría comprometerme a averiguar y enviar algún documento como que lo sintetice quizás. Sí, nos comprometemos a eso, porque bien, yo lo he estudiado harto, pero la verdad, súper buena pregunta de derecho comparado, no lo tengo Sí. así. Igual todas no estas discusiones como que al final se van a dar un poco, como que tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer, no solamente ahora como para el plebiscito, sino que con lo que vamos a hacer como para el tema de las elecciones, las elecciones de los convencionales, para qué va a pasar mientras esté funcionando la convención. O sea, nosotros vamos a poder incidir en esa discusión, vamos a poder plantearle, oye, mira, no sé, como decías tú, en Europa lo hicieron así, ¿por qué no lo hacemos así? Vamos a tener esa capacidad como ciudadanos. Entonces todas estas discusiones y la profundización de estos temas se tiene que ir dando como con el tiempo, y ojalá de manera mucho más prolongada, como asegurando que como ciudadanos vamos a involucrarnos más en la vida política, que hasta ahora estábamos prácticamente anulados. Entonces es un aprendizaje, como decía Anita, como para todos, como tampoco somos expertas en todo, entonces tenemos como que estudiarlo también, y felices de compartirlo con ustedes. Bueno, tienen el correo de una cabildera para poder hacer llegar los respectivos trabajos. Claro. Muchísimas gracias por esta gran charla que Sí, están dando. Sí. Se llama como renta básica universal, así se le llaman en otros países también. Pero estaba mirando que tengo justo un documento de eso, pero ahí les quedo debiendo, les mando, claro, les mando más información. Sí. Pero claro, lo otro es promover la corresponsabilidad, porque ahora hablamos que y la corresponsabilidad también dentro de parejas, pero también que el Estado se haga cargo, si es que queremos otro tipo de organizaciones comunitarias, ahí podemos pensar, pues, como con el trabajo doméstico que hacemos. A mí, antes de que se vayan las invitadas, me gustaría saber si es posible que nos aporten algunos consejos, algunas ideas
a nosotros como organización que está tratando de llevar adelante este proceso en términos generales? ¿Ah? Ustedes que están ahí más activas, ¿cuáles son los diversos espacios que ahora debemos nosotros ya empezar a ganar como ciudadanía atenta y despierta? Yo creo que lo más importante es como primero informarnos y conocer, no todos tenemos que ser expertos en la Constitución, como decía Galieta, esto está en un lenguaje súper enredado, entonces tenemos que venir como abogados a como traducir un poco la información y eso es súper loco, entonces primero tratar de informarnos y de saber lo máximo posible a propósito del proceso en general que se viene. Luego, como les digo, entender este proceso constituyente no solamente como un hito ahora 2020-2021, sino que entenderlo como un proceso político y un proceso como cultural que se va a dar y que tiene que ver con que tenemos que aprender a relacionar entre nosotros como ciudadanos activamente, políticos activamente y participativos. Entonces, a propósito de eso, estas instancias son súper importantes y es súper bueno fomentarlas, difundirlas, como estar abierto a que en el fondo se pueden hacer preguntas, a que todos podemos averiguar si no sabemos algo, todo ese tipo de cosas es importante para entender en el fondo cómo articularse desde un territorio, y desde un territorio importante como el suyo, como para poder llegar en el fondo no solamente a cargos de poder, sino como a empoderarse como ciudadanía. Eso sí como en términos generales, entonces no sé si podría aportar algo. Claro. No, eso, también nosotros hasta ahora somos parte de Constituyo y quizás podríamos generar alianzas también, como que igual eso es interesante, como ir generando alianzas entre todos para ir pensando otras formas, porque igual, claro, yo creo que es un trabajo de largo aliento, así que hay que juntar fuerza y juntar también ideas, y eso. Nosotros somos parte de Constituyo, como digo, que es Constituyo, así está escrito, como Constituyo, y la Valentina también es de la Escuela Constituyente, que también han hecho varias cosas en ese sentido, ¿no? Sí, pues, sí, o sea, surgimos como iniciativas independientes, pero casi como que nos juntamos, y desde ahí, bueno, surge también esta idea de que la articulación entre nosotros como sujetos excluidos históricamente de la política es súper importante, y sobre todo ahora, pero siempre entendiéndolo como algo a largo plazo y como algo que tiene que cambiar de aquí para siempre, digamos. O sea, ojalá estas instancias se den no solamente a propósito de este proceso, sino como para todo lo que haya después. Claro, porque a veces se piensa, por ejemplo, que hayan votos súper directos y en otros países votan por internet, pero se pierde debate, que también es una parte súper importante, debatir ideas, intercambiar. Yo creo que fomentar eso es clave, lo que estamos haciendo ahora, o bueno, irlo fomentando, como que quizás yo no estoy tan de acuerdo como que el voto sea, no sé, pues tú solo en tu casa, bueno, ahora por el corona estamos obligados a estar de las casas, pero digo, como apretar un botón, sino que se haya un diálogo previo para saber en qué estábamos, para conversar. Eso es cierto. Bien, por último, nuestro vecino Carlos había pedido la palabra. Carlos, ¿estás ahí? Sí, ¿se escucha? Perfecto. Sí. ¿Se escucha? Fuerte y claro. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ah, ya, correcto. Mira, dos preguntas en términos de jugar con las posibilidades y aclaración también. O sea, lo del 25 de octubre son dos votos. El primer voto es el voto de entrada, ¿no es cierto?, si queremos una nueva constitución. Si realmente el porcentaje de esta opción sea superior al 70 o el 75%, pero después en la conformación, si es mixta o constituyente, la opción fuera mucho menor, ¿qué situación se podría dar? O sea, tendría que haber un resultado de ambos. Yo entiendo que es como por la mayoría absoluta, como no podemos quedar sin el resultado del voto número 2. Es decir, vamos a tener sí o sí un resultado respecto al mecanismo que vamos a usar para redactar la nueva Constitución. Entonces, tampoco, sí o sí va a salir uno. Como que los fenómenos que se pueden dar tienen que ver como con los votos. Por ejemplo, hablábamos el otro día sobre por qué las personas que van a votar rechazo, es decir, que no quieren una nueva Constitución, tienen la opción de decidir
qué mecanismo vamos a usar. Entonces eso también es como complejo, pero ya está dado así, es una reforma constitucional que ya no podemos cambiar porque ya está dado así el proceso, que tiene cosas que tienen que ver como con más concesiones políticas que como con técnicas. Entonces, claro, como que los fenómenos que se podrían dar serían raros, como que gane la prueba y la convención mixta, nosotros como que no nos hace tanto sentido por la decisión en el fondo de que como ciudadanos queremos participar 100% y no 50%. Respecto de los parlamentarios que tenemos ahora y atendía como la crisis de representatividad. Pero no nos vamos a quedar como sin resultado de este plebiscito. O sea, van a salir las dos opciones. Lo que pasa es que está anunciado, si me permite No, y para lo otro terminar. que es raro, que se ¿Sí? pueda votar la persona que rechazó, también va a poder votar por la forma. Entonces eso también a algunas personas le hace ruido, porque obviamente la persona que rechazó va a querer que sea convención mixta. Claro, como son dos votos aparte, pero en el fondo lo que se dijo es que era para ser partícipes del proceso, pese a rechazar, que igual tengan incidencia en la segunda parte. Pero bueno. Ya. Sí, pero para terminar, porque resulta de que desde el día 25, cuando después que firmaron, algunos ya al tiro digamos, se manifestaron que estaban contrarios a esto, un rechazo. Es una situación, pero también se empezó a crear una opción de que decían que en 6 meses más podrían plantear una nueva constitución, no desarmar la casa o destruirla, sino que repararla. Esa era una opción. Y la segunda que apareció es que el presidente de la República dice que el día 26 tiene una constitución alternativa para presentar. Bueno, esas son casi que promesas incumplidas. Es como el mito de rechazar para reformar. ¿Y por qué no sirve tanto? Por lo que decía Alieta a propósito de la pregunta de alguien, como ¿por qué no hemos podido cambiarla hasta ahora? Como ¿por qué ahora sí, siendo que te venimos pidiendo esto desde el movimiento histórico? O sea, es muy raro que después de una crisis política y social como la dictadura sigamos con la misma constitución. Entonces como que esa voluntad de rechazar para reformar o de no, yo tengo listo un proyecto, tiene que ver como con un manejo de más político que técnico. Entonces, lo ideal como ciudadanos, creo yo, y aquí ya es netamente mi opinión, es que tenemos que elegirla nosotros. O sea, si queremos que alguien nos dé una constitución, tenemos que ser nosotros mismos, representados claramente, porque no podemos ir los 17 millones a conversar sobre qué constitución queremos, pero sí a través de nuestros representantes, como que tenemos que volver a reconstruir la representatividad para confiar en un proceso constituyente como de nosotros. No sé si Rita quiere agregar algo, si me explico bien, como que es algo más político y más como de opinión. Por supuesto, sí, pero es lo que pasa que después el 26 de octubre vamos a ver otra situación nacional, en términos de saber, por eso hablaba, si nosotros sacamos sobre un 70 o 75% en el plebiscito, o sea, en la opción de un plebiscito, yo creo que eso nos abre una posibilidad como compararlo, a lo mejor me equivoco, pero lo que fue el 10% de los fondos de la AFP. Claro, una porque condición. es una manifestación ciudadana inequívoca de que queremos una nueva constitución. Exactamente. Gracias. De nada. Bien, si no hay más preguntas, yo creo que Hay- vamos. Hay Raúl, levantó nuevamente la mano. Y hay una de Carmen aquí, Leo. Sí, yo no sé si era una pregunta en realidad. Para el proceso constituyente no pueden haber privilegios. Bueno, mira, lo que, más allá de una pregunta, un comentario. A mí me parece que todo se desprende Don Raúl, no para conseguir tiene un no tiene buen internet. 67%, que es lo que se requiere para, primero que todo, ganar el plebiscito por el apruebo, digamos, y después ganar la convención constitucional, y dentro de lo que es la constitución, la convención constitucional, el quórum. Ahí. Ahí No, parece que sí. estamos mal. Ahora es mejor. Cayeron. Hoy se me cayó. Pero no caché bien. Bueno, ¿Algunos conceptos clave preguntaban en el ámbito de género desde la perspectiva política? sí. Sí, como sí, qué tipo, por ejemplo, como qué es el sistema sexo-género, como eso.
¿Qué es el feminismo? ¿Qué son los feminismos? ¿Cómo de qué tipo? ¿De qué tipo será? A ver. Marce Porto, ¿está por ahí? Perdón, sí, aquí estoy. No, algunos que tú nos puedas recomendar y que nos ayuden a profundizar en el debate, pensar en algunas cuestiones claves que nos ayuden a incorporar verdaderamente esta perspectiva dentro de las discusiones que podamos seguir teniendo en nuestro cabildo. Mira, yo quizás te puedo mandar como algunos documentos, yo creo que me voy a quedar en deuda de mandar muchas cosas, pero ahora decir que para mí, por ejemplo, la perspectiva feminista es una perspectiva como transformadora y liberadora. Entonces, yo creo que eso tenerla en cuenta, que tenemos que, o sea, que en el fondo más que tenerle miedo, y como la gente que habla de feminismo contra el machismo, que obviamente no somos nosotros, como pensar que una perspectiva feminista vela por mayor igualdad. Entonces, tener muy claro eso, si los cambios que estamos proponiendo realmente garantizan igualdad en las distintas, no solo sexo, sino también, o sea, el sexo, género, clase, etcétera. Y en ese sentido, tener súper claro que, claro, una cosa es el sexo, que es lo biológico, y otra cosa es el género, que es todo la construcción social en torno a este sexo, o sea, porque las mujeres parimos, no tenemos por qué ser las únicas encargadas del cuidado, o ser naturalmente ligadas al cuidado. Y eso es súper importante en los estereotipos de género que hay, porque muchas veces van a juzgar en un tribunal, por ejemplo, porque fue una mala víctima, quizás no era una víctima esperada, porque era una mujer que andaba con falda, en vez de andar con falda larga. Entonces yo creo que también tener muy claro que hay muchos estereotipos que aún hoy en día, pese a que creemos que, bueno, estuvo la revolución feminista en mayo del 2018, etcétera, pero aún así hay muchos estereotipos, y eso los tienen a la hora de juzgar, a la hora de legislar, a la hora de implementar políticas públicas, y eso hay que tener súper claro de no estar cayendo en eso, y cómo incorporamos, y es un momento único de incorporar a distintas identidades o distintas personas en el texto constitucional. Entonces, más que conceptos quizás desde el feminismo, o sea, conceptos así como esto significa esto, sino que pensar con una perspectiva feminista transformadora y crítica de la realidad que estamos. Yo creo que, y a quiénes estamos incorporando, quienes estamos excluyendo, y qué tenemos de prejuicio hacia ciertas identidades. Porque podemos creer que una mujer, por hecho de ser mujer, va a querer ser madre y querer cuidar, y puede que no quiera, y al revés, que el hombre quiera no trabajar, etcétera. O sea, un poco dar más libertad más allá de los sexos con los que nacemos. No sé si contesté un poco, puedo mandar mucho material más, pero... Es que era una pregunta bien buena, pues, interesante. Pero yo me comprometo a mandar harto material. Salió hace poco uno que se llama Kit Constituyente, no sé si les llegó, que también está bien bueno, como sobre perspectiva de género y constitución, y hay varios más que les puedo enviar del proceso constituyente y todo. Así que, bueno, más la presentación también. Bien, aquí las últimas dos palabras, Victoria Ia nos pregunta cómo podemos cuidar la autonomía de los cabildos, y Angélica Kélica les pregunta autores, o más bien autoras, de esta perspectiva feminista. Yo les puedo mandar, respecto a lo segundo, perdón, les puedo mandar como algunos más o menos didácticos, de como algunos un poco más denso, quizás más, sobre perspectiva feminista y la Constitución, así que me comprometo, tengo unos compendios súper buenos, y les mando además material un poco más didáctico, por si, dependiendo de los tiempos de cada uno, y que a veces con la pandemia uno no tiene tiempo para nada, y depende de los intereses también. Entonces ahí les mando harto material de autoras, porque hay muchas autoras que han pensado la Constitución feminista, entonces les mando eso, y además si quieren de feminismo en general también tengo, pero digamos pensé que era más perspectiva feminista en la Constitución, ¿o no? ¿A eso se refiere la petición de Angélica? Sí, en la Constitución, ya, sí. Yo les mando ahora un par de compendios que tengo, y los otros textos más cortitos, como yo les mando cuando cuelguen. Y ahí también queda mi mail disponible, cualquier cosa. Les dejo ahí con el correo por si, cuando lo reenvíen. Voy a poner también a Valentina. Por si. Y sobre la primera pregunta, la de la autonomía de los cabildos, tiene que ver respecto, o sea, ese reconocimiento puede ser o no constitucional, pero tiene que ver como con los que ahora se llaman grupos intermedios, que son como agentes entre las personas y el Estado. Entonces, el reconocimiento y el valor que se le van a dar en la Constitución a estos grupos es una forma de cuidar tanto los cabildos como las organizaciones sociales, como las organizaciones territoriales más grandes que los cabildos. Entonces, tenemos que generar en la Constitución, ojalá, un sistema democrático participativo que incluya a todas estas organizaciones que van más allá del Estado. En el fondo aquí hay Estado y personas, como que los grupos intermedios, si bien grupos intermedios están en la Constitución, como que al final no tienen relevancia más allá de cosas sociales y cosas como
como más simbólica. Entonces es súper importante, justamente como dice Angélica, como mantener la participación, lo que hablábamos antes como de algo transversal, como de cambiar un poco la lógica de la participación ciudadana en la política, y eso sí pasa por la Constitución. Entonces sí tenemos la opción de garantizar el cuidado de todo tipo de organizaciones sociales en la Constitución a propósito de esto. Perfecto. Muchísimas gracias, Lieta Vivaldi, Valentina Salazar. Yo creo que con esto ya vamos cerrando esta segunda charla de nuestro ciclo de charlas del Cabildo, de la Plaza de Recreo. Así que eso, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante, súper participativo, harta retroalimentación y trabajo pendiente, queda para rato. Y recordar, apruebo y convención constituyente este 25 de octubre. Estar con todo el día el carnet y los papeles del CERVEL. Así que... Oye, y muchísimas gracias por el espacio, fue súper bonito estar acá, conocerles, aunque sea virtualmente, una lata no poder ir en persona, pero ya vendrá en tiempo que podemos Sí, muchas conocernos. gracias, Así que... muchas gracias también, yo que me sumé al final. Gracias Valentina, además por sumarte. Sobre eso también, Gracias. pero lo último, lo del carnet es súper importante. Está por efectos de la pandemia y todo eso, personas que tengan el carnet vencido, personas que no tengan carnet, personas que sí tienen pasaporte pero no carnet, pueden votar con estos documentos, así que no se autoexcluyan del proceso por cosas formales que justo en este momento están siendo más flexibles a propósito de la pandemia. Así que ojo con lo del carnet. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Hacemos una foto. Ah, ya. Muchas gracias. Foto grupal. Salúdame, pieza especial. Bueno, el anonimato, Ana C., Soledad, Constantino, para la foto. Eso. Nos dicen como, ahora ya. Ya, yo estoy sacando una. Es. Ya. Así que, 1, 2. Sonreír. Ya, una sin flash. Y ese pantalla. Oye, ya estuvimos casi 2 horas al final, se pasó rápido. Sí, bastante después las rápido. mandas, Guido. Gracias. Sí. Así Gracias. que nada más. No, gracias. Quedan cordialmente invitados para la próxima semana. Les recuerdo que está la campaña de alimentos y aporte monetario para los vecinos más desaventajados. Y seguirnos en nuestras redes sociales. A propósito, en mis redes sociales también, o sea, no en mías, sino que en la Escuela Constituyente y en Proyecto Constituyo en Instagram, también vamos a estar subiendo información, va a haber distintas actividades, y particularmente en la escuela estamos haciendo un trabajo como de acercar estos conceptos jurídicos que quizá ahora suenan súper lejanos, pero cuando esté el debate constituyente van a ser súper importantes. Así que ahí vamos a estar trabajando para que nos sigan también, les vamos a mandar y nuestros mails, para ver si les quedan cualquier duda o cualquier cosa que les surja después. Eso. Gracias. Bien. Chao, que estén muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Desconectamos nomás. Nos quedamos nosotros para